A los pobres los tienen siempre con ustedes. Este es el lema de la quinta Jornada Mundial de los Pobres, del 14 de noviembre del 2021. Este texto que el Papa lo toma del capítulo 14, versículo 7 del Evangelio de Marcos. Sin embargo, el Papa, cuando va al acontecimiento de la unción de Jesús en Betania, también menciona el Evangelio de Juan. La nota de color del Evangelio de Juan es que después que esta mujer unge a Jesús con este perfume tan caro, 300 denarios, que un denario era lo que era un día de trabajo, así que sería como un año de trabajo costó ese perfume. Entonces Judas dice, ¿por qué no se vendió esto y se dio ese dinero a los pobres? Y Juan, el Evangelio de Juan da este detalle, dice, Judas dice esto no porque le interesaran los pobres, sino porque estaba a cargo de la bolsa común y era ladrón, ¿no? Y el Papa dice una cosa muy fuerte sobre esto, dice, no es casualidad, dice el Papa, no es casualidad que esta dura crítica salga de la boca del traidor. Es la prueba de que quienes no reconocen a los pobres traicionan la enseñanza de Jesús y no pueden ser sus discípulos, ¿no? Es fuerte. Y después la otra lectura de este mismo texto tomado de Marcos es este acontecimiento un poco que bueno, la molestan a la mujer porque hizo semejante derroche, y Jesús dice, déjenla, ¿por qué la molestan? Dice, ha hecho esta obra de bien conmigo, esta mujer, previendo ya mi muerte, ungiéndome anticipadamente, ¿no? Y acá Jesús, cuando dice esto, los pobres los tienen siempre con ustedes, pero diciendo esto, ella ya me ungió anticipadamente, sabiendo lo que yo iba a vivir, o sea, que iba a morir pobremente, como un condenado en la cruz. Y dice el Papa, Jesús les recuerda, cuando les dice esto, que esta mujer tuvo ese gesto con él, que ungió a un pobre, podríamos decir así, Jesús les recuerda que el primer pobre es él, el más pobre entre los pobres, dice, porque los representa a todos, ¿no? Y es también en nombre de los pobres, de las personas solas, marginadas, discriminadas, que el Hijo de Dios aceptó el gesto de aquella mujer. Él, en nombre de los pobres, acepta este gesto, podríamos decir, de veneración, de hasta adoración, podríamos decir, un gesto de honra hacia los pobres, ¿no? El Papa pondera mucho esta sensibilidad, dice, la sensibilidad de mujer, que también representa a todas las mujeres del mundo que han sido silenciadas. Es decir, también la mujer es un pobre, las mujeres pobres que han sido silenciadas, ¿no? En la Escritura. Y bueno, toda esta afirmación de Jesús claramente es un signo de su presencia entre nosotros, ¿no? No lo encontramos cuando vamos como nosotros quisiéramos a Jesús, ¿no? Sino que lo reconocemos en la vida de los pobres. De algún modo el Papa dice esto, en el sufrimiento, en la indigencia, en las condiciones a veces inhumanas en las que se ven obligados a vivir los pobres. Bueno, ahí, en esa vida, reconocemos esta presencia de Jesús, ¿no? Y dice, los pobres, el Papa insiste en esto, que ya lo hemos dicho antes, los pobres son verdaderos evangelizadores, porque fueron los primeros, dice, en ser evangelizados y llamados a compartir la bienaventuranza del reino de Dios, ¿no? De Mateo 5, 3. Y es fuerte la afirmación del Papa, los pobres de cualquier condición y cualquier latitud son evangelizadores. No solamente los pobres que son creyentes, que son cristianos, que son católicos, no, de cualquier condición y de cualquier latitud
son evangelizadores. Esto es muy fuerte. Es el pobre como lugar teológico en sí mismo, por el solo hecho de ser pobre. Porque Dios los elige por ser pobres, no por ser buenos, no por ser creyentes, ¿no? Es muy fuerte esto, ¿no? Dice, porque, y sigue diciendo el Papa, porque esto, ¿no? El pobre de cualquier latitud nos permite redescubrir de manera siempre nueva los rasgos más genuinos del rostro del Padre. Es un misterio. El encuentro con el pobre realmente nos revela el rostro del Padre, ¿no? Y Jesús, dice, no solamente está de parte de los pobres, sino que comparte con ellos la misma suerte. Y dice el Papa esto, ¿no? Sus palabras, las palabras que dice Jesús, a los pobres los tienen siempre con ustedes, también indican que su presencia en medio de nosotros es constante. O sea, a través de los pobres Jesús sigue dándonos su palabra. Cita en esto, ¿no?, el testimonio de Damián, San Damián de Molokai, de la isla Molokai, ¿no?, que se fue a vivir con los leprosos, los pobres más pobres de esa época. Él mismo murió de lepra también, contagiado, ¿no? Entonces, un ejemplo, dice, tan actual, de esos que eligen vivir con los pobres, pobremente con los pobres, ¿no?, que gastan su vida por los más pobres en un concreto compartir con ellos, ¿no? Y dice y de hecho el Papa, ¿no?, enseña que esta visión de la amistad y el compartir con los pobres reclama una fuerte conversión. Esto es un cambio de mentalidad fuerte, no solo de actitudes a la hora de solidarizarnos con los pobres, sino un cambio de mentalidad, de pensar distinto, un profundo cambio de mentalidad. O sea, ese es el llamado que nos hace el Papa. Eso trae como consecuencia no solamente la conversión mental, personal, moral, sino, y la más interesante también que se nos presenta hoy como iglesia, la pastoral. El Papa insta no solamente a estar atentos a los pobres, sino reconocer las distintas formas de desorden moral y social que generan más pobreza. Y hay que denunciar esto también. O sea, si tenemos nosotros como discípulos de Cristo y compartiendo, es decir, con el pobre, tenemos que también poder denunciar estos desórdenes, estas injusticias que hace que haya gente que esté cada vez más pobre. Y bueno, un poco, ¿qué es lo que genera también toda esta pobreza? El Papa insiste mucho en lo que es el individualismo. Ya lo vimos en mensajes anteriores, ¿no? Dice, un estilo de vida individualista es cómplice en la generación de pobreza. No solamente la corrupción, no solamente el explotador genera pobreza, sino también el ciudadano de a pie que vive una vida cómoda y que piensa solo en él. El individualismo, más allá de que nadie haga mal a nadie, como decimos, mucha gente dice, yo no le hago mal a nadie, pero bueno, en cuanto que sos individualista y pensás en vos mismos, también sos cómplice en la generación de pobreza. Eso dice el Papa. Y a menudo, dice, descarga sobre los pobres toda la responsabilidad de su condición. Y los pobres son pobres porque ellos quieren ser pobres. Yo trabajo, yo hago esto, yo me sostengo. Y ellos son pobres porque quieren, ¿no? Eso es terrible esto. Por eso dice, es cómplice. El individualista, que incluso le echa la culpa al pobre por ser pobre, es cómplice de su situación. Dice. Sin embargo, el Papa sostiene, ¿no?, la pobreza no es fruto del destino, sino consecuencia del egoísmo. Dice, y acá hay una cuestión, una invitación muy jugada del Papa, ¿no?, a compartir las riquezas de los dos. Dice, hay muchas pobrezas de los ricos, justamente el egoísmo, el individualismo, la comodidad. Esa es la pobreza de los ricos. Hay muchas pobrezas de los ricos que podrían ser curadas por las riquezas de los pobres.
la confianza, la solidaridad, la apertura, el no prejuzgar, por ejemplo. Bueno, todas esas cosas pueden curar. El uno al otro pueden ayudarse, compartir sus riquezas para, de algún modo, salir de la pobreza de cada uno. Dice, si solo se encontraran, dice el Papa, ¿no? Si solo se encontraran y se conocieran, ¿no? Qué grandioso sería, entre pobres y ricos. Si solo se encontraran y se conocieran, se compartirían estas riquezas que ambos tienen. Ninguno es tan pobre que no puede dar algo de sí mismo en su reciprocidad. Esa palabra es fuerte, reciprocidad. No es solamente el que está arriba que puede darle al de abajo. No es unidireccional, es recíproco. Entonces, nadie, dice, es tan pobre que no pueda dar algo de sí mismo en su reciprocidad. Dice, los pobres no pueden ser solo los que reciben. Hay que ponerlos en condiciones de poder dar, porque saben bien cómo responder. Los pobres que viven una realidad mucho más concreta y tienen muchas veces los pies más sobre la tierra, saben cómo responder. Y en esto insiste en las actitudes, ¿no? Y los ejemplos. El Papa pone también como ejemplo un texto de San Juan Crisóstomo respecto de nuestras actitudes frente a los pobres. Ante todo, vencer nuestros prejuicios sobre ellos. Entonces dice San Juan Crisóstomo, cuando veas en tierra a un hombre que ha sufrido el naufragio de la pobreza, no lo juzgues. No pidas cuentas de su conducta, sino libéralo de la desgracia. Cuando veas en tierra, ¿no? Alguien que ha naufragado, que perdió todo, su barco, y está en la playa tirado, no te preguntes, bueno, porque se metió en la tormenta cuando no tenía que meterse, hizo mal las cosas, ¿viste? O sea, empezar a buscar... No juzgues, no pidas cuentas de su conducta. Simplemente liberarlo de su desgracia. Bueno, esta es la actitud que nos tiene que motivar, ¿no? Y en esto el Papa nos invita a estar cada vez más abiertos a los signos de los tiempos. Esto es Gaudium Spes, el Concilio Vaticano II, saber leer los signos de los tiempos. Y hoy los millones de pobres en el mundo son un signo de los tiempos. Dios nos está hablando a través de ellos. Por eso los pobres son un lugar teológico. Hoy son el signo de los tiempos. Siempre lo han sido, como dijo Jesús, pero hoy más que nunca. Y termina el Papa citando a Primo Masolari, diciendo esto. Dice, nunca he contado a los pobres, dice Primo Masolari. Nunca he contado a los pobres, porque no se pueden contar. Millones. Exceden las estadísticas incluso. Siempre las estadísticas achican un poco. A los pobres, o sea, no se los puede contar. A los pobres se los abraza, no se los cuenta. Los pobres están siempre entre nosotros. Abracémoslos. Que así sea.